Bienvenidos a otro episodio más del podcast de CIMED. Soy Rosa Doens y en esta ocasión contamos con la participación del doctor Efraín Leiber. Muchísimo gusto de estar aquí El con gusto es usted. mío, Rosa. Cuénteme de su experiencia como psiquiatra, de dónde nos acompaña, de dónde viene. Sí. Bueno, mira, para resumir, yo terminé medicina y psicología en Monterrey, México, que es donde yo crecí. Ok. Y de ahí me fui a los Estados Unidos, donde me formé como psiquiatra de adultos, de niños, adolescentes y familias en la clínica Menninger, que en aquella época estaba en Topeka, Kansas. Y con la clínica Menninger de ahí nos mudamos en el 2004 a hacer una sociedad con Baylor College of Medicine en Excelente. Houston, donde he estado en los últimos 20 años. Trabajé ahí, he hecho muchas cosas en la clínica Menninger. En una época fui presidente de la clínica, en otra época he sido director de educación, director de la división de niños. Y ya en Houston dirigí también psiquiatría de niños en el hospital Texas Children's Hospital. Okay. Y fui director también de psiquiatría en Baylor College of Medicine. Y los últimos años he seguido dando clases, consultando, haciendo algo de investigación, pero también me he dedicado a mi práctica privada en Houston. Ok, está en Houston. Y doctor, para comenzar, cuéntenos un poquito acerca de la terapia de mentalización. ¿Qué vendría siendo la Ay, mentalización? mira, perdona que es un poco como decir, dicen que los pescados no conocen el agua Ujú. porque viven en ella. Y un poco la mentalización es lo que nos pasa a todos porque vivimos en ella. Es lo que hacemos todos natural y espontáneamente como seres humanos, que es el siempre tratar de ponernos en los zapatos de otros seres humanos y al mismo tiempo mantener el balance y seguir conectados viéndonos a nosotros desde afuera. Es entender y ser entendido y entendernos a nosotros y entender al otro. Esa es una manera de pensar en la mentalización. Otra manera de explicarlo sería, ¿qué es lo que hago cuando quiero hablar de manera que el otro me escuche? ¿Y cómo es que escucho para que el otro hable? Es recíproco. Es siempre pensando yo y el otro, Ujú. cómo yo impacto al otro, cómo el otro me impacta a mí. Correcto. Doctor, y dígame, ¿cuáles vendrían siendo los beneficios de estas terapias? Bien interesante, fíjate, porque resulta que lo que hemos descubierto es que esa capacidad de entender y particularmente sentirse entendido es el ingrediente secreto, es la señal que le informa al cerebro humano en quién puedo confiar, cuándo puedo confiar, qué tanto puedo confiar. Utilizamos esa capacidad de entender y particularmente sentirnos entendidos. Cuando yo siento que el otro se pone en mis zapatos Ujú. y me entiende desde adentro, esa es la señal para mí que dice, puedes confiar. Y poder confiar quiere decir que bajo la guardia y no solo permito que el otro se me acerque física y emocionalmente, sino también cognitivamente. Es decir, que creo emocionalmente en la Confía. información, exacto. Confío en la información que recibo de esta persona. Puedo aprender, pero ese aprendizaje que puedo internalizar de manera que me cambia por dentro, cambia mi perspectiva. Y lo que hemos descubierto es que este es el secreto de la resiliencia. Este es el Ujú. secreto de poder superar la adversidad sin quedarnos atrapados en ella.
Que el Sí. secreto de la resiliencia, el secreto de lo que le permite al ser humano alcanzar su potencial, es que cuando nos enfrentamos a la adversidad, en vez de ponernos a la defensiva, que nos aísla de otras personas, somos capaces selectivamente de confiar en algunas personas de quienes aprendemos e internalizamos una manera que nos hace cambiar de perspectiva y entender que hay posibilidades diferentes. Y ese poder hacerlo es el ingrediente activo, si me permito decirle, no solo de la terapia basada en la mentalización, es la razón por las cuales todas las terapias que se practican en el mundo funcionan. Ok. Interesante. Si lo puedo decir de otra manera, ¿ves? Es que la razón por la que toda terapia funciona no es por algún aspecto técnico en particular. La terapia funciona cuando el terapeuta se las arregla para merecer la confianza del paciente, cuando la persona Dan el tino. se siente Ujú. entendida y entonces confía y entonces libera esa Suelta. capacidad de no defenderse, sino en vez aprender de otro ser humano, aprender socialmente, porque ese es el secreto, ¿ves? De hacernos resilientes. Ujú. Excelente. ¿Qué aplicaciones tiene esta línea de psicoterapia? Mira, las aplicaciones son a todos niveles. En primer lugar, reconoces que esto que estoy describiendo, que Ujú. ocurre en psicoterapia, es exactamente lo mismo que ocurre en toda relación humana. Es lo mismo que ocurre para que padres ayuden a sus hijos a crecer en forma efectiva. Es el aspecto, llamamos, salutogénico. Entonces, aplicarlo para ayudar a padres, ¿verdad?, a que sus hijos crezcan sin necesitar terapia. En armonía. Es el mismo mecanismo que funciona en la educación. Es lo que el maestro necesita para que sus alumnos alcancen el desarrollo educativo óptimo. Es Correcto. ese secreto de, primero, entender y que el otro se sienta entendido para generar la confianza que permite el aprendizaje, es algo que se aplica a la educación, al ser padre Día a día. y a la terapia. Claro. Con ese principio que nos dice, porque cuando lo podemos aplicar, entonces vemos que podemos aplicarlo de manera que resulta que temprano es mejor que tarde, Ujú. pero prevención es mejor que tratamiento. Claro. ¿Qué áreas de investigación se desarrollan actualmente con este tipo de intervención? Bueno, hay múltiples áreas de investigación, algunas que llamaría como las ciencias básicas, es decir, observar el desarrollo normal en la manera en cómo normalmente estas habilidades, estas capacidades se van adquiriendo y van desarrollándose en el ser humano. De manera que aprendamos del proceso natural, cómo aplicarlo para ayudar a padres a que lo hagan mejor, para ayudar a terapeutas a que lo hagan mejor, para ayudar a maestros a que lo hagan mejor. Una segunda área es relacionarlo con el entendimiento de cómo estos procesos de entendimiento social están anclados en la actividad del cerebro. Entender la neurobiología que está detrás de cómo como seres humanos entendemos y nos sentimos entendidos. Confiamos y sentimos que somos capaces de generar confianza. Aprendemos el uno del otro, de manera que logramos, ¿ves?, ese intercambio de perspectivas Ujú. que permite a toda organización, a toda familia funcionar óptimamente. Es decir, que cuando hay un problema, en vez de ponerse a la defensiva, confiamos y compartimos perspectivas. De manera que al final acabamos
pensando de manera que ya no refleja tu perspectiva ni la mía, sino la nuestra, que es la manera óptima como los problemas se resuelven. Correcto. Viendo los dos puntos de vista siempre. Ay, doctor, muchísimas gracias por estar aquí, por esta intervención. Me encantó estar hablando con usted, que nos cuente un poquito, que nos lo explique, porque realmente es muy nuevo para nosotros, incluso todo el tema de mentalización. Se lo agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en el podcast de CIMED. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, fue un placer.